le va? Bueno, ya salimos de casa al menos. No estamos en el piso, en el cable todavía, aunque seguramente dentro de muy poco vamos a estar haciendo ya el programa en el estudio de Cable Video. Pero hoy nos vinimos acá y no es casual que hayamos venido a la Laguna Setúbal. Ya vamos a hablar de ello. Tenemos muchísimo material, así que la introducción va a ser mucho más breve. Solo agradecerle a cada televidente que se ha comunicado en los últimos 15 días con la producción del programa, pidiendo los teléfonos o los contactos de las ferias agroecológicas que hay en Santa Fe, Santo Tomé y la zona. Hace un par de programas atrás, justamente, anunciábamos la importancia de estas ferias, ¿no? Estas ferias que en épocas de pandemia y aislamiento, algunos las redescubrieron, otros las descubrieron. Te llevan verdura sana y fruta también saludable a tu casa, o si podés salir, vos vas al lugar donde ellos están funcionando. Cuando dijimos esto, dijimos también que si querían algún contacto podían comunicarse con nosotros de manera privada y le enviábamos el teléfono, la dirección, el Facebook para que ustedes se comuniquen. Y fueron muchos, afortunadamente, los televidentes que así lo hicieron. Bueno, volvemos a repetir entonces, ya que tuvo tanto éxito, volvemos a repetir. Si sos de aquellos televidentes que quieren cambiar sus hábitos o continuar con una comida saludable, la Feria La Verdecita, la gente de Desvío a la Raíz en Desvío Arijón, la Feria Igualdad, por nombrar solo algunos, todas las semanas ofrecen verduras, frutas y también otro tipo de productos agroecológicos sin conservantes. Lo único que hay que hacer es conectarse con ellos, así que si estás interesado por nuestros canales de comunicación que aparecen en repetidas oportunidades en nuestros programas, te comunicás y nosotros hacemos de nexo. Te enviamos cómo comunicarse con ellos para poder adquirir estos productos. No es casual que estemos aquí, estamos en la Laguna Setúbal. ¿Sabes por qué? Te lo explica Celina en nuestro sumario. En Onda Verde recorremos la historia y el presente de nuestra Laguna Setúbal. En diálogo con Santiago Dopazo, del Instituto Nacional del Agua, conoceremos cuáles son los factores que inciden en el estado actual de este espejo de agua, emblemático para los santafesinos. El concejal Federico Fulgini nos da detalles de 2 proyectos presentados recientemente y vinculados con esta bajante histórica de la Setúbal. Además, Gabriela Ferrer, abogada ambientalista, nos explica sobre una propuesta de clubes náuticos y grupos ambientalistas para monitorear la contaminación de los cursos de agua que circundan la ciudad de Santa Fe. Tendremos también, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y los recomendados culturales de Juani. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. A mi espalda la Laguna Setúbal, una laguna casi irreconocible. Está tan bajo su caudal de agua que hasta pueden verse los bancos de arena, ¿no? Bueno, esta laguna, que hoy se presenta así y que vamos a ver por qué está así en el transcurso de todo el programa, tiene una historia, tiene un contexto. Hicimos un pequeño informe que explica los orígenes, la historia, que es muy rica, de casi un emblema de nuestra ciudad, la Laguna Setúbal. Hace 100.000 años, la laguna que ves a los pies del puente colgante era muy distinta de la que conocemos hoy. Aunque parezca difícil de creer, esa escenografía era una extensa llanura y estaba ocupada por elefantes, ciervos y hasta gliptodontes. Investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral llegaron a la conclusión de que el territorio donde está actualmente la laguna estaba ocupado hace más de 50.000 años por el cauce principal del Paraná. La depresión del terreno hizo que ese lugar se anegara definitivamente hace algunos milenios, conformándose la laguna que hoy vemos y conocemos, aunque con una extensión más amplia hacia el sur. Con el tiempo, la laguna fue modificando su estructura y características. Registros de la época de la colonia describen como un espejo de agua que se alimentaba del sistema de los Saladillos por el norte y del riacho Santa Fe por el sur. Mientras tanto, el río Paraná aportaba agua en las grandes inundaciones a través de un canal de desborde
que luego de sucesivas crecientes se transformó en lo que hoy es el arroyo Leyes, que a su vez es la principal fuente de alimentación de las lagunas Setúbal y El Capón. Pero ¿cuál es la relación entre los santafesinos y la laguna? ¿De dónde proviene su nombre? Lina Bec-Bernard era una escritora francesa que residió 5 años en nuestra ciudad y en su estadía escribió: algo más lejos, entre las ondulaciones divisamos la playa dorada de la Laguna Grande. Lo hacía en alusión a nuestra laguna. En 1896, el cronista de la revista Santafesina señalaba que, yendo de camino al santuario, se divisa al oriente la laguna de Guadalupe, que confunde allá a lo lejos el azul de sus olas con el azul de sus cielos. Es que por aquellos días ese espejo de agua proveía de peces como surubíes, dorados, pacúes, sábalos, bogas, bagres, rayas y patíes, y hasta conchas de madreperla. Por su parte, el sacerdote Edgar Stoffel relata que por aquellos días y hacia el oeste, el paisaje era ondulado y arenoso, que esa laguna se asemejaba al mar por su vastedad y estaba poblado de una rica vegetación compuesta de aromitos, ombúes, chañares, algarrobos, talas, ñandubáes, duraznillos, saibos y sina. Su primer denominación fue Laguna de los Quiloazas, nombre puesto por los españoles en virtud de que nativos instalados en ese lugar tenían esa denominación. Luego, y según planos de la época, se la denominó Grande de los Saladillos, aunque algunos ya la llamaban Setúbal, pero con Z. Se supone que esa denominación se debe a la familia Setúbal, que era propietarios de una extensión de tierra en cercanías de la laguna. Y de allí quedó para siempre su nombre, Laguna Setúbal, donde hoy enamorados se dan su primer beso, familias suelen acudir a sus orillas, escapando del calor santafesino, y algunos intentan parar la olla con alguna pesca. Pero eso es presente y ya lo conocemos. Diferentes nombres ha tenido la laguna hasta llegar a tener este nombre que hoy conocemos, Setúbal, a partir de una familia que vivía aquí muy cerca, pero también está muy relacionado con nuestro contexto histórico y hasta religioso en nuestra ciudad. Por eso presentábamos este informe. Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvamos, vamos a tratar de reflexionar juntos a gente que sabe mucho del tema, porque hoy estamos viviendo esta laguna tan baja, esta laguna tan poco conocida por nosotros. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. Segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Preocupados, extrañados, desubicados con este comportamiento de la laguna. Hace un par de semanas atrás, si uno quería, era muy peligroso hacerlo, pero si quería podía unir las dos costaneras, la este y la oeste, caminando por la laguna, porque era tan bajo el caudal que tenía hasta menos de 1 metro. Bueno, este comportamiento que se vivió hace un par de décadas atrás es un comportamiento extraño, un comportamiento raro. Por eso acudimos a lo que saben. Fuimos a hablar con Luis Santiago Dopaso, que es un meteorólogo de nuestra ciudad, alguien que trabaja en el Instituto del Agua, a preguntarle qué está pasando con la laguna, por qué está tan baja, y esto nos respondía. Vamos a recordarle a la gente que la laguna es un brazo, pertenece a lo que es la red hidrográfica del río Paraná. El río Paraná a la vez pertenece a la cuenca del río de la Plata. Todas las cuencas hidrográficas reciben el nombre del río que desemboca en el océano, en este caso el río de la Plata. El río de la Plata, su cuenca está integrada por el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay, Bermejo, Pico, Mayo, Iguazú, el territorio argentino, y seguimos subiendo hasta todos los afluentes que tiene en lo que es la cuenca alta del río Paraná. ¿Qué es lo que pasa? No se han dado lluvias en Brasil
todo el año pasado las lluvias fueron muy escasas, muy débiles. Lo que llevamos de este 2020, las lluvias siguen siendo bastante pobres en ese sentido, en cantidad de agua, con lo cual el río Paraná se ha retraído, ha bajado a sus niveles mínimos históricos. Estamos hablando que esto se ha dado ya en la década del 1960, fines del 60, principios del 70. 68, 69, 70 y 71 tuvimos una sucesión de 4 años con muy bajo caudal en nuestro río Paraná. Para decirlo de una forma, el hombre no tiene nada que ver, porque fíjate vos que si nos remitimos a la década del 70, no había represa prácticamente sobre el río Paraná, con lo cual ahora echarle la culpa a la represa o a la acción del hombre, digamos, no tiene sentido, porque ya esto se dio antes históricamente. Incluso si nos remitimos más allá en el tiempo, hablamos desde la década del 40, aquí en el puerto local en Santa Fe, se registró la mínima histórica 1,5 centímetros por debajo del cero, o sea, sería menos 1,05 por debajo del cero. No creo que le podamos echar la culpa al cambio climático, porque justamente los otros episodios todavía no se había manifestado el fenómeno del cambio climático, tanto en la fines de la década del 60 como en la década del 40. No va a tener consecuencias a futuro, o sea, el cambio climático sigue avanzando. Lo que es la región de Santa Fe, estamos pasando prácticamente entrando a lo que llamamos una zona subtropical, un clima subtropical. Incluso ya se están definiendo, antes teníamos lluvia durante todo el año, ahora ya empezamos a tener algunos meses prácticamente secos, sin precipitaciones, ya estamos incluso cambiando esa particularidad de un régimen de lluvias anuales a un régimen de lluvias estacionales. Pero esto teníamos que proyectarlo en el tiempo, teníamos que verificarlo con muchos años más, entonces en poco hacer futurología, así que claro, en ese sentido no me arriesgaría a hablar de un cambio climático particular en la ciudad de Santa Fe y alrededor. Todo lo que es la fauna en nuestros ríos, en nuestras lagunas, obviamente ya lo han vivido ellos, en su genética está, se desplazan a cauces más profundos, obviamente siempre hay algún rezagado que queda atrapado en alguna laguna, pero la naturaleza es más sabia que el hombre, siempre. Entonces, ellos se acomodan a las situaciones que están viviendo, aprenden de la naturaleza, saben cómo se comporta la naturaleza, y migran hacia lugares más profundos, y ellos siguen con su vida relativamente normal. ¿Qué pasa? Se les acota lo que antes eran 25 kilómetros de río de ancho, de río, estero, lagunas, islas, ahora se limita únicamente a los cauces principales. El río Colastiné, la poca agua que queda en la laguna de Setúbal, el río Paraná propiamente dicho. Claro, cuando hablamos de biodiversidad hablamos de toda la riqueza que tienen estos espejos de agua, ¿no? Desde, obviamente, los peces, las aves y también todo lo que convive en este marco natural. Ahora, estamos en invierno. ¿Cuántos meses más demorará este fenómeno? ¿Algún día la laguna volverá a tomar su curso? Nos dijo Dopaso que sí, pero ¿por cuánto tiempo seguirá aproximadamente esta bajante? También a la gente por ahí le decimos que se espera puede haber este nuevo paisaje santafesino, que no salga de la casa, que siga respetando la cuarentena, porque se va a seguir manteniendo. Según las estimaciones de aquí del Instituto Nacional del Agua, creemos que por lo menos hasta el mes de agosto va a seguir en caudales bajos, muy bajos del río Paraná. De no darse la lluvia se podría extender prácticamente hasta el mes de octubre, que es cuando comienzan nuevamente las lluvias. Y de darse estas lluvias que sean importantes, que sean intensas, que sean grandes volúmenes de agua precipitados, primero va a haber que llenar todas las represas y después recién veríamos pasar por aquí, por el río Paraná. Así que a la gente le decimos que se quede en la casa, total, muy probablemente el mes que viene, todo lo que sea junio y julio, sigamos con este panorama. Esta apertura de compuertas en Itaipú va a provocar un pequeño repunte, se va a notar más aguas arriba, más cerca de la represa, porque el valle es más chico, pero aquí donde el valle aluvial tiene 30 kilómetros de ancho, vamos a ver o que se mantengan los niveles o que repunte algunos centímetros, nada más. ¿Por qué? Porque esa agua es relativamente poca y se pierde la inmensidad del río Paraná. Bueno, ahí había explicaciones de gente que sabe, de gente vinculada a la ciencia. Y
las explicaciones son, le diría que más optimistas de lo que uno suponía de acá a un tiempo. De todas maneras, vamos a seguir con un ojo puesto en la laguna, no solo nosotros, todos los santafesinos. Nosotros vinimos hoy a hacer el programa aquí para darle un marco escenográfico propicio al programa. De todas maneras, no vamos a pasar de este lugar, los habituales espacios recreativos de arena que tiene la costanera santafesina. Nos vamos a ir para allá. Nos vamos a ir porque no hay que ir, porque es peligroso, porque puede inclusive hasta costarte la vida. Y eso es el último mensaje de Luis Dopazo con respecto a no venir a la laguna. Es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Lo hablábamos. Estos limos y arcillas, este sedimento muy fino que compone el fondo de la laguna ahora, que lo estamos viendo secarse, es un barro muy pegajoso, digamos, uno cuando mete el pie, mete la pierna, se adhiere todo alrededor de la piel, genera un vacío, entonces es muy, muy difícil volver a retirar el pie y la pierna de ese barro. Tengo entendido, este es un fenómeno que también se da en lo que es en la zona de bañados del río Salado. Un conocido me dijo que hace muchos años un cazador se metió en el bañado justamente a cazar, se enterró en el fango y murió ahí porque nadie sabía dónde estaba y que no pudo salir por sus propios medios y murió, digamos, en el fondo de ese... No lo chocó, no es una arena movediza, pero lo que hace es que lo retiene a uno. Si no tiene ayuda de afuera, es imposible directamente salir de eso, porque es prácticamente un pegamento que se adhiere a la piel y no se puede retirar la parte del cuerpo que se sumergió en esos sedimentos. Por otro lado, también la gente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, el doctor Ramonel, estaba aclarando que se generaron pequeñas barrancas en lo que es la zona donde se extrajo todo sedimento para hacer el barrio Pozo, la ciudad universitaria. Ahí hay pozones bastante profundos y hay barrancas, y esas barrancas, por ende naturales, ahora se van a ir deslizando para ocupar el lugar donde se sacó la arena, donde se profundizó el río. Siempre se va hacia un equilibrio. Entonces se están produciendo, ya se están viendo actualmente grietas en esas barrancas. Entonces circular cerca de esos pozones que hicieron las dragas también es muy peligroso porque en cualquier momento puede provocarse un deslizamiento en masa y ese deslizamiento, bueno, se vería que esté caminando por arriba hacia el agua justamente. Bueno, quedó entonces la explicación hecha, ¿eh? Por más que querramos curiosear, que querramos ver, no es conveniente, es peligroso. Hasta aquí, hasta donde estamos nosotros ahora, sí hay que ver, pero no pisar lo que era el lecho de la laguna. Piense que ese era un lecho donde pasaba el agua, no está preparado físicamente, geológicamente, como bien lo decía Dopazo, para que nosotros vayamos y pisemos, caminemos. Tenemos el ejemplo de la camioneta, esa que quedó también empantanada, y es peligroso para las personas. Bienvenidos a esta explicación de Dopazo, a quien muchísimo le agradecemos su tiempo y que pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a la primera luz del semáforo, la luz roja, la luz que se prende y que nos habla de una noticia grave. Naciones Unidas lanzaron una dura advertencia justamente en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué dijo Naciones Unidas? Dijo, o cambiamos el modelo productivo y económico o la naturaleza va a ir indefectiblemente hacia el colapso. La Organización de las Naciones Unidas advirtió el pasado jueves que la naturaleza está al borde del colapso y que es probable que muy pronto desaparezcan 1 millón de especies de animales y plantas. Y agregó, a pesar de todos los beneficios que brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Este año el tema es la biodiversidad y la ONU recordó eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia del COVID-19 que, según afirman, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida. Por último, la organización agregó, si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas alimentarios y de salud.
Pablo Figueroa y Celina Pérez, ambos desde sus casas, nos comentaban la luz roja, esa noticia desagradable. Noticia tan desagradable como lo que estamos viendo atrás y en toda la costanera. Estamos viendo todas las luces prendidas. Estamos grabando hoy este programa un día a la mañana. Son las 11:30 de la mañana. Un día además no nublado, un día de sol, un día de luminosidad perfecta. Sin embargo, están todas las luces, o no sé si todas, pero gran parte de las luces de la costanera santafesina prendida. Un llamado telefónico para las autoridades municipales, porque esto, además de un costo económico muy grande, también tiene que ver con cuidar el medio ambiente. No tener luces prendidas y gastar energía sin ningún sentido. Dicho esto, pasamos a la segunda entrevista, la que hizo nuestro compañero Martín Fernández. Estuvo hablando con el concejal Fulini. El concejal Fulini es de la Unidad Ciudadana, o sea, del Partido Justicialista, Nobel concejal, que él y otros más, habrá que decirlo, preocupados por la bajante de la laguna, presentaron algunos proyectos. En el caso del concejal Fulini presentó dos proyectos. El primero tiene que ver con que le pide al Ejecutivo Municipal un estudio de factibilidad, sobre todo económica, para ver si se puede señalizar la laguna, hacer carteles. Hasta ahora nosotros no hemos visto ninguno. ¿Carteles para qué? Para que prevengan, para que la gente no vaya a pisar el lecho de la laguna, porque como decía Luis Dopazo, es peligroso. Bueno, hablamos de los dos proyectos, el primero tiene que ver con este, y esto es lo que decía el concejal Fulini. Nosotros cuando empezamos a observar la bajante de la laguna, primero nos alarmamos mucho, naturalmente, como cualquier santafesino que ve que una parte de su paisaje, te diría hasta constitutivo en lo cultural, que nuestra laguna Setúbal tenga una bajante como la que se estaba viendo. Nos llamó mucho la atención, nos preocupamos y conversamos con algunos expertos de la Facultad de Recursos Hídricos. Y bueno, tuvimos charla con un geólogo, Ramonel, informalmente. Le hicimos una serie de consultas acerca de lo que podía suceder con la laguna. Primero lo que observamos y lo que charlamos es que esto, si bien es algo muy particular, no es ni la primera ni la última vez que vamos a tener una bajante en la laguna. La última o las últimas que tienen esta dimensión se datan de la década del 60, pero ha habido incluso algunas más agudas de la que ya es hoy. Eso como primer punto. Entonces nosotros comenzamos él nos comentó que la laguna va a tender a desaparecer también, que es en los próximos 50 años la morfología de lo que hoy vemos como un espejo de agua se va a convertir en una serie de islotes con unos pequeños riachuelos que los rodeen, producto de cómo la sedimentación va aflorando, ¿no? Cuando observamos que la gente rompiendo con el aislamiento preventivo, la primera infracción, digamos, la más importante, se comenzó a acercar a la laguna por la curiosidad que eso generaba. Lo que nos comentaron los expertos es que ojo con las zonas donde análogamente, como si fuese un lago congelado, vos tengas una capa de 15 o 20 centímetros dura, pero por debajo, o sea, podría convertirse en una especie de arena movediza, es decir, que claramente había riesgo de que la gente no solo se empantane como esa camioneta famosa que se vio, sino que además corra peligro su vida. Y además se estaban dando una serie de desmoronamientos semicirculares, nos explicaban, en torno a los lugares donde hay algún pozo de dragado y etcétera. Eso también significaba un peligro para los santafesinos y las santafesinas que irresponsablemente ya estaban yendo, ¿no? Y lo que le solicitamos a la municipalidad fue que evalúe la factibilidad técnica y económica de realizar un vallado a 50 metros de estos pozos y advertencias señaléticas en donde la gente sepa que, justamente esto, que corría riesgo de su vida, básicamente. Así que les pedimos eso a la municipalidad, estamos esperando que responda favorablemente. Decíamos que eran dos los proyectos. El segundo también es un pedido de informe o de factibilidad al Ejecutivo Municipal para que, aprovechando la bajada de la laguna,
se investigue junto con el Ministerio de Educación de la provincia, se puedan hacer trabajos consensuados, trabajos conjuntos e investigar la presencia de piezas arqueológicas que pueden estar acá. Y por eso hacíamos el informe al principio del programa, hablando de quiénes eran los pueblos originarios que habitaban esta zona, qué hacían acá. Bueno, aprovechando esta histórica bajante de la laguna, el concejal Fulini dice, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no buscamos a ver si hay algo que pueda aumentar nuestro rico patrimonio histórico regional? Nosotros le solicitamos al Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Cultura de la provincia los permisos necesarios para que los arqueólogos, arqueólogas y gente del Departamento de Investigaciones del Museo Etnográfico, sobre todo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, precisamente dicho, puedan acceder a investigar o por lo menos a registrar dónde podrían hallarse yacimientos arqueológicos, porque son investigaciones que llevan muchísimo tiempo, que requieren de un financiamiento, que requieren de un montón de tiempo para poder realizarse, pero al menos ante esta bajante se podrían establecer lugares donde habría algún lugar para hallar este tipo de cuestiones. Tenemos que cuidar nuestra casa común, que es la que nos alberga a todos los habitantes de este mundo, a todos y todas, que no puede ser que la castiguemos de la manera en que la estamos castigando, que creo que deberíamos tener un patrón de consumo mucho más responsable que el que venimos teniendo, que el consumo es el que genera que se destruyan los ambientes naturales para transformar esa materia prima, entre comillas, que, bueno, hay una discusión sobre eso, en productos luego, y ese producto tenga un desecho. Me parece que el capitalismo nos ha convencido de que tenemos que tener confort, y que ese confort muchas veces es engañoso y termina siendo contraproducente para nuestro hábitat y para nuestra casa común. Creo que la pandemia nos enseñó que los seres humanos podemos vivir con un poquito menos, que ya vivíamos sin que eso signifique la pérdida de derechos y la pérdida de dignidad. Nos parecieron muy interesantes los dos proyectos. El primero porque tiene que ver con preservar la salud de la población. Y el segundo, vaya si es interesante. Cuando hablamos de hechos socioambientales tiene que ver con eso. Lo socioambiental también se preocupa por la memoria, por el rescate del pasado, ver qué es lo que puede haber en la laguna. De hecho, algunas cosas ya se han hecho y se encontraron piezas por demás de interesante. Tan interesante como este cierre de Fulini cuando dice sobre la importancia de cuidar la casa de todos, un término acuñado por nuestro Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. De esta manera nos vamos a un segundo corte publicitario. Cuando volvamos, vamos a seguir tratando de descubrir y redescubrir este hecho extraordinario que viven los cursos de agua en nuestra zona. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Desde hace mucho tiempo ya, diferentes sectores de la sociedad y ciudadanos están preocupados y ocupados por la limpieza o por la contaminación que tienen los espejos de agua en nuestra zona. Si sos de aquellos televidentes que nos ves regularmente, recordarás que hace un par de años atrás estuvimos acompañando a la gente de la costa santafesina, allá por Rincón, por Colastiné, gente que durante mucho tiempo los sábados iba a juntar basura. Y era impresionante la cantidad de plástico, la cantidad de vidrio, la cantidad de basura que se encontraba en el lecho de los ríos. También estuvimos aquí en estas playas acompañando a otros jóvenes que estuvieron juntando basura y también fue una noticia alarmante cuando veíamos la cantidad de desechos que encontraban en las playas santafesinas. También estuvimos hablando con Martín Bletter, ¿te acordás? Un científico integrante del CONICET que hizo un estudio importantísimo sobre la cantidad fundamentalmente de plástico y microplástico
que hay aquí en la laguna Setúbal, llegando a la conclusión que la laguna era uno, si no el más, lugar contaminado del mundo, teniendo en cuenta la proporción de agua, de espejo de agua con la basura encontrada. Todo eso nos motivó a hacer un pequeño informe para abrir este tercer bloque, donde con imágenes de nuestro archivo te contamos la preocupación que existe por la contaminación que tiene este espejo de agua. El plástico es uno de los materiales que está presente en nuestra vida cotidiana. Ha transformado la forma en la que vivimos, pero el progreso cuesta caro. 7.800 millones de toneladas de desechos. ¿Es un milagro o una catástrofe? Para determinar la concentración de residuos plásticos, los investigadores Bleder, María Alicia Ulia, Ana Pierra Buffetti y Nicolás Garello, en colaboración con ONGs locales y grupos de voluntarios, recorrieron la laguna a bordo de kayaks y piraguas. Tomaron muestras y los analizaron con balanzas de alta precisión, microscopios y espectrofotómetros. La investigación sobre plástico y contaminación por plásticos, primeramente la centramos en la laguna Setúbal, por una razón bastante obvia. Si tenemos una conexión directa con la laguna, Santa Fe toma agua, parte del agua potable que toma es de esa laguna, tiene una enorme actividad recreacional también en la laguna y dada la cercanía, es limítrofe con la misma ciudad, partimos de la hipótesis que podría haber una contaminación debido a residuos plásticos considerable como para que justificara la investigación. Además de detectar una media de 96 botellas por kilómetro sobre el margen de la laguna, también recolectaron y cuantificaron una gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polietileno y empaques de electrodomésticos, y contabilizaron más de 700 fragmentos diminutos de plástico por metro cuadrado. El estudio demuestra que los desechos plásticos son un problema grave y ponen en peligro el ecosistema en la laguna Setúbal y, por consiguiente, el del río Paraná, dado que ambos ambientes están directamente conectados. Se trata de una irresponsabilidad personal, pero también es un tema estructural, social, colectivo. Faltan políticas ambientales. Hasta antes de la pandemia, la sociedad comenzaba a ser consciente de los problemas de sostenibilidad de los plásticos. Sin embargo, la necesidad de contener la propagación del virus causó el resurgimiento del plástico como un material indispensable. El regreso masivo del plástico es un efecto colateral de la crisis sanitaria mundial. Importante lo que veíamos, los datos que se planteaban en este pequeño informe que hicimos. Lo unimos con algo que se presentó hace muy poco tiempo atrás. El 18 de mayo, un grupo de clubes y ONG ambientalistas presentaron una nota al gobierno de la provincia de Santa Fe para que también, así como decía el concejal Fulini, aproveche la bajante. Ya que la bajante está presente, aprovecharla, sacar algo positivo de ello y se inspeccione qué grado de contaminación tiene nuestra laguna, fundamentalmente de vidrio, de plástico y de basura. Hablamos con Gabriela Ferrer. Gabriela Ferrer es una abogada ambientalista que forma parte de estas ONG y clubes que presentaron esta nota, donde nos cuentan qué es lo que hicieron para tener un diagnóstico y buscar posibles soluciones. Presentamos una nota vía mail, primero dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y a la presidencia de la Cámara de Diputados y a cada uno de los diputados le enviamos copia de esta nota. Esta nota la firmaron más de 5 clubes de la ciudad de Santa Fe y alrededores, y después numerosas organizaciones ambientales de toda la zona costera de la ciudad de Santa Fe, desde Arroyo Leyes hasta Coronda. Lo novedoso de esta forma de accionar fue la cantidad, la cantidad de organizaciones que se unieron en este reclamo, ¿no? Que evidentemente veníamos por separado, haciendo acciones individuales, pero el hecho de que se hayan juntado todos y que se vea así tan gráficamente fue lo que creo que generó un impacto muy positivo, que tuvo repercusión en los medios de comunicación y en las autoridades.
Nosotros también pedimos toma de muestras en los distintos puntos más sensibles para ver cuál es el estado de la calidad de nuestra agua, ¿no? Y cuáles son los residuos más densos con los que nos encontramos. Y obviamente que también propusimos que, aprovechando esta terrible bajante del río Paraná y que se va a extender por un tiempo más, aprovecharla para la limpieza de lo que hay en el lecho. En este reclamo, nosotros lo que tratamos de hacer hincapié es en que se necesitan realizar acciones urgentes, algunas a corto y otras a mediano plazo y otras a largo plazo, para poder empezar a abordar la problemática de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de los desagües cloacales sin tratamiento previo que se vuelcan a los ríos, y de la contaminación que hoy en día, gracias, por desgracia, a la bajante histórica que estamos viviendo, se puede ver, ha quedado en evidencia en el lecho de nuestra laguna y de los ríos de Salado, el río Coronda, el río Santa Fe, el Riacho, el arroyo Leyes, el Colastiné. Ha quedado en evidencia y ya no hay forma de mirar para el costado. Podemos ver que la laguna, al ser un espejo de agua que conecta, ¿no?, todas estas comunas de la zona, es un reflejo de la basura que hay en ella, es un reflejo de nuestras malas costumbres, si se quiere, ¿no? Claro. Se ve obviamente muchísimo plástico, es lo que más hay. También tenemos el problema de que en estos basurales a cielo abierto, esta desidia en abordar el tema de una manera integral y seria a largo plazo, ha generado que hoy en día tenemos el problema de que mucha gente vive de eso. Y muchas familias viven de entrar en estos lugares, separar lo que pueden reutilizar, lo que no. Por eso nosotros planteamos que el abordaje de eso tiene que ser integral, y que la base de cualquier cambio tiene que empezar a pensarse desde la idea de una economía circular, en donde estemos todas estas aristas que son muy sensibles, que impactan no solamente en el ambiente, sino también socialmente, en la sociedad, se aborden de una manera cuidadosa, para evitar el cierre y erradicación de un día para otro. No tiene sentido, no vamos a conseguir el resultado que esperamos, porque si no hay un lugar a donde llevarlo, nuestro relleno sanitario está por colapsar. O sea, si la propuesta era que Arroyo Leyes y el Consorcio de la Costa, que es el tema acá sensible, consigan la forma de trasladar sus residuos para dejar de volcarlos en el espejo de la laguna y los lleven al relleno sanitario de Santa Fe, estamos en la misma. Claro. O sea, acá realmente es trasladar el problema, porque acá estamos a punto de colapsar. Entonces un poco eso, esto merece un abordaje serio, integral, son muchas aristas, se van a necesitar obviamente un presupuesto que puede llegar a ser en algunos puntos importante y que no se puede evitar, pero en otros puntos se pueden encontrar alternativas, y por eso hablamos siempre de la economía circular, para solucionarlos, evitar que vaya tanta cantidad de residuos a los rellenos sanitarios. Ese es el primer gran paso, y en eso está ver de qué manera se inserta esta gente que tiene un trabajo informal e insalubre, lo transforma en un trabajo redituable y digno. Y el tema de la contaminación con plástico es un tema recurrente. Hace tiempo que venimos hablando de esto. Festejamos, aplaudimos y celebramos las ordenanzas aprobadas en nuestra ciudad, presentada por Marcela Everard, donde, por ejemplo, se limita el uso
de los plásticos de un solo uso. Hablamos de los sorbetes, por ejemplo, de los vasos de plástico, y está bueno que así sea. ¿Pero alcanza con ello? Según Gabriela Ferrer, no. Está bueno, pero hay que ir por más. Y plantea dos cosas. La primera, la suspensión, la eliminación por ley de fabricación de plásticos de un solo uso. Cuando hablamos de un solo uso es ese plástico que compramos y desechamos en el momento. Que se prohíbe ese tipo de fabricación. Y algo fundamental y que tiene que ver con nosotros, con nuestro comportamiento, que los gobiernos hagan campañas de educación civil, para que cada uno de nosotros seamos más conscientes a la hora de venir a estos lugares, en vez de tirar la basura, guardarla. Hay propuestas, de hecho, hay experiencias a nivel internacional que han tenido muy buenos resultados. Nosotros, acá en la ciudad de Santa Fe, tenemos una ordenanza que prohíbe el tema de los vasos de plástico y las pajitas. No se han puesto en práctica. Entonces nosotros, uno de los puntos de este pedido es hacer este abordaje a nivel provincial. O sea, elaborar un plan de erradicación progresiva de plásticos de único uso, que se llama. Claro. Porque no va a ser, capaz no se puede hacer de un día para otro, pero sí se puede hacer en forma progresiva, y que no solamente implique el dejar de que el prohibir que se den en los locales, en los restaurantes, en los bares, vasitos de plástico, pajitas y esas cosas, sino también ir al origen del tema, ¿no? En la producción cuando se elabora el producto, tratar de utilizar la menor cantidad de plástico posible, beneficiar ese tipo de producción. Es todo un abordaje integral que se tiene que hacer del tema también, para su erradicación o llevarlo al mínimo en su utilización. Y no solamente la elaboración de una campaña seria de educación y concientización en el tema de los residuos, dejar de hablar de basura y empezar a hablar de residuos, claro, porque eso tiene un valor, porque puede reutilizarse, porque puede tener otro destino que no sea tirarlo. Mucha gente aparte no tiene ni idea qué es lo que pasa con su basura. Ellos, en esos términos, ¿no? Porque es su basura, ¿no? Saben que esos residuos que uno lleva al tacho terminan en un relleno sanitario con suerte, sino en el espejo de la laguna. Entonces, empezar a abordar este tema de una manera seria. Nosotros siempre ponemos como ejemplo cuando se hacen las campañas de vacunación o las campañas para la seguridad vial. Con esa misma intensidad con la que se educa a la gente en ese tipo de cuestiones, es fundamental que empecemos a abordar el tema de los residuos sólidos urbanos. Y las campañas de educación, como decía Gaby, a quien mucho le agradecemos también el tiempo que nos dispensó, son fundamentales, son imprescindibles. Pero mirémonos también un poquito adentro nosotros, ¿no? Tantas veces le solicitamos a los estados que cumplan su función y está bien que así sea. El tema es también cómo cambiamos comportamientos nosotros, cómo cambiamos la conducta y somos más conscientes a la hora de generar basura y de dónde la tiramos. Venir a la playa a tomar mate no nos da libertad para luego dejar todo el lugar contaminado fundamentalmente con plástico. Segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Pablo nos va a contar lo que está pasando con Bayer, la empresa Bayer que se fusionó, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás con Monsanto. Bueno, tiene pero tantos juicios en su contra porque afecta a la salud, que ofrece ahora pagar 10.000 millones de dólares, un vuelto, ¿no? 10.000 millones de dólares para cerrar las causas judiciales en su contra. En esta oportunidad, en los últimos días, se conoció que Bayer ofreció un acuerdo para sus demandantes de pagar 10.000 millones de dólares para ponerle fin justamente a esta catarata de causas judiciales que heredó tras haber comprado a la firma Monsanto. Esto no es nuevo, recordemos también que en los últimos años Bayer ya vino intentando diferentes acuerdos económicos para poner fin a estos inconvenientes judiciales.
La mala noticia es que Bayer seguramente continúe comercializando el herbicida Roundup, que es sobre el cual los demandantes afirman que causa efectos nocivos para la salud. La buena noticia es que de firmarse el acuerdo, Bayer, ex Monsanto, estaría reconociendo de forma por lo menos implícita su culpabilidad y justamente los efectos nocivos que genera el Roundup. Una información que los invitamos a conocer un poco más en profundidad en la luz amarilla a continuación. Bayer llegó a acuerdos verbales para resolver una parte sustancial de las aproximadamente 125.000 demandas por cáncer que posee en los Estados Unidos por el uso de su herbicida Roundup. La información fue publicada por la revista Fortune. Señala que los acuerdos que aún no fueron firmados cubrirían entre 50.000 y 85.000 demandas. Esto implicaría el pago de $10.000 millones por parte de Bayer para poner fin a una costosa batalla legal que la compañía heredó cuando adquirió Monsanto en 2018. Un aumento en las denuncias de Roundup, junto con algunas grandes pérdidas judiciales, recayeron sobre Bayer desde que la compañía con sede en Leverkusen, Alemania, gastó $63.000 millones para comprar el gigante agrícola Monsanto, creador del herbicida. Como resultado, las acciones cayeron alrededor del 40% desde que se cerró el acuerdo hace 2 años, eliminando unos $39.000 millones del valor del mercado de Bayer. Veremos qué dicen las víctimas, ¿no?, a partir de este ofrecimiento de Bayer Monsanto. Pero, pequeña aclaración, si ofrecen pagar es porque se sienten de alguna manera responsables de lo que han hecho. Y esa responsabilidad llevó a la enfermedad y a la muerte de muchísimas personas. Con esto vamos a un corte pequeño, ya volvemos. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Último bloque del programa de hoy. Cerramos de esta manera nuestro trabajo, nuestro informe especial sobre las causas, las consecuencias que traen y traerán esta bajante excepcional de la laguna Setúbal. Pero en este último bloque, como siempre, vamos a nuestros recomendados culturales, ver qué creaciones han hecho mujeres y hombres vinculados con lo socioambiental. Y como siempre te lo presenta Juan Ipriadis. Hoy vamos a compartir un documental muy interesante que tiene que ver con una efemérides que tuvo lugar esta semana. Hablamos del Día Mundial de los Océanos y a raíz de esta fecha tan importante para todos los habitantes de nuestra tierra, quiero recomendarles un documental muy interesante que está disponible en Netflix, en la plataforma, para que lo puedan disfrutar en estos días en los que todavía estamos en casa. Bueno, hay una gran propuesta que nos ofrece esta plataforma y que tiene que ver con justamente esta fecha. Es un documental que se estrenó en el 2016 y que cuenta la historia de Craig Leeson, que es un documentalista, un periodista, que en el año 2011 comienza a rodar un documental sobre un ejemplar con el que él estaba obsesionado, que es la ballena azul. Empieza a rodar esta película, este proyecto que él tenía en el Océano Índico, y después de 2 semanas de haber estado luchando para tener unas buenas imágenes, logra captar a este ejemplar, pero descubre algo más. Descubre que está lleno de plástico, lleno de residuos, este lugar donde estuvo allí instalado para hacer su documental, y esto es lo que da origen a el documental que les quiero traer para recomendarles en el día de hoy, que se llama A Plastic Ocean, o en su traducción al español sería Un océano de plástico, y lo que hace justamente es abordar este tema de lo que hay debajo de estas grandes masas de agua en todo el mundo. Muchas veces no las vemos porque justamente son grandes cantidades de agua las que hay en los océanos, pero este periodista se encarga de abordarlo en este documental. A Plastic Ocean es el nombre del documental, como dijimos está disponible en Netflix y se puede ver en esta plataforma para disfrutar justamente en estos días en los que todavía nos toca quedarnos en nuestra casa
y aprovechando esta fecha que tuvo lugar esta semana, como lo es el Día de los Océanos. Así que las invito a que vean este documental y les dejo un pequeño tráiler, un pequeño adelanto de lo que es este proyecto que les traigo hoy como recomendado cultural. This is never going to degrade. It's got nowhere to go. This was something that these animals, they were forced to endure because it was man-made and we'd put it into their environment. The record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. If the plastics are in the food chain for the dolphin, they're also in our food chain. Exactly. Communities are built on these landfill sites. So sweet potatoes, corn, sugarcane, all growing on 40 years of garbage. Do you have anything not wrapped in plastic? No. No. We have to make our life better for our kids' children. Change is possible. It starts with us. Y llegó el momento finalmente, como siempre lo hacemos, de finalizar, de cerrar las luces del semáforo, y lo hacemos con la buena noticia del programa, que en esta oportunidad está relacionada con una iniciativa que está impulsando el gobierno español. ¿Qué es lo que quieren hacer en España? Ponerle fin a la comercialización y a la circulación de plásticos de un solo uso. Una buena noticia que tiene que ver con el cuidado de los mares, con el cuidado de la biodiversidad, y que posiblemente, de llegar a un buen puerto y de ser aprobada, entre en vigencia a partir del próximo año, con grandes objetivos de cara al año 2022 y 2023. El gobierno de España busca prohibir, a partir del 3 de julio de 2021, la venta de cubiertos, sorbetes, vasos y productos de plástico de un solo uso y que contengan microplásticos. La iniciativa será debatida el próximo martes en el Consejo de Ministros del Gobierno español y forma parte de un plan para promover el reciclaje y disminuir los residuos. El objetivo es reducir a la mitad la comercialización de plásticos de un solo uso en los próximos 6 años y para el año 2030 alcanzar una reducción del 70%. Para cumplir con estos objetivos, los bares y restaurantes tendrán la obligación de dar agua no envasada de forma gratuita y a partir del 1 de enero de 2023 tendrán prohibida la distribución gratuita de envases o recipientes plásticos. Además, las administraciones públicas deberán fomentar la instalación de fuentes de agua potable y suministrar agua en envases reutilizables para evitar el uso de botellas descartables en sus dependencias. Estamos cerrando nuestro programa. Nos estamos yendo en un mediodía santafesino de una mañana diáfana, con muy pocas nubes, con buen sol, y sin embargo las luces siguen prendidas. Desde que llegamos están prendidas, afectando el medio ambiente y afectando la economía también, ¿no? Bueno, una pena que tengamos que cerrar el programa así. Pero nos vamos mejor, nos vamos con el tema musical que siempre nos despedimos. Juan Iprialis nos presenta un tema musical para cerrar nuestro programa y nosotros de esta manera nos despedimos hasta dentro de 7 días. Dentro de una semana volvemos a encontrarnos, como dice el Papa, para cuidar nuestra casa común, para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Y como siempre nos vamos a despedir con música, y qué mejor que irnos con música bien santafesina en este programa en el que se han abordado algunos temas que tienen que ver con los problemas y desafíos que enfrenta hoy la Laguna Setúbal. Nos vamos a ir con justamente un nombre que le hace honor a este recurso natural que tenemos los santafesinos y las santafesinas, como lo es la Laguna Setúbal, y les traigo esta canción que compuso el grupo Setúbal, que es un grupo bien santafesino, un grupo que está encargado de llevar a todo el país la música bien litoraleña, un grupo que ha hecho folclore, y en esta ocasión les traigo esta canción que se llama Santa Fe Mi Litoral, para recordar y poner en valor siempre los recursos naturales que tenemos en nuestra ciudad de Santa Fe. Así que los dejo con esta canción, con este grupo bien santafesino, para cerrar esta edición de Onda Verde.
Cada vez que regreso a mi pago, paisaje y laguna me han de recibir. Y colgado estará el viejo puente que un día tus aguas hicieron dormir. Correntada de nuestra Setúbal, siempre en tu laguna yo quiero vivir. Recostada en uno de tus brazos descansa un pueblito humilde y litoral. Canoísta que siempre se abraza junto a tu ribera y al Camarotal. Guaraní de pequeño en su samba, alto verde querido te supo cantar. Calla está enarbola la dicha de ser una insignia de la lealtad. Allá en Santa Fe la vieja, la espada española empezó a titubear. Y en la gesta de los 7 jefes América entera gritó libertad. Santa Fe, mi provincia costera, estrellita que brilla en el litoral. Con tu cielo Belgrano